Uno que era parte del bootcamp y dos que uno de los jueces es inversionista y le llamó la atención y dijo, ah, pues vamos a soltar pisto aquí. Entonces, a ver, no sé cómo quedaron eso. Esa parte sí la desconozco. Pero bueno, ok, continuamos, estimados. Hoy para ya ir avanzando en esto, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Ok, ayer habíamos quedado que íbamos a utilizar Real Router de Cleark para, en este caso, poder hacer las modificaciones y poder proteger de cierta forma nuestras páginas. Entonces, voy a mostrarles, vamos a correrlo. Ok, vamos a abrirlo en página. Voy a cerrar acá. Ok, si ustedes observan, aquí me aparece como que ya estoy logueado. Voy a salirme. Si se fijan, sale Home, Sign In, Sign Up. Vamos a agregar uno adicional ahorita para que lo puedan observar. Solo déjenme ver que no estoy grabando. Ok, ya había dado respuesta a esa pregunta, estimado. Me está volviendo a preguntar lo mismo. Ok, entonces, teniendo aquí nuestra página, vamos a ir a la parte de el AppJSX, que es donde tenemos la parte de los routes. Ok, si se fijan, aquí agregué un private que no está dentro de las páginas de navegación. Ok, esto lo vamos a agregar, vamos a ponerlo aquí en nav. Ah, perdón, ¿dónde lo tengo? Navigate, route, sign in, layout, tienen que estar. Pages, layout. Aquí está. Vamos a agregar el otro. Vamos a ponerle private. Se va a ir a private para que ustedes vean cómo está funcionando. Ok, si se fijan, ahí están puestos. No estoy logueado, por eso me salen los dos botones, el de sign in y el de sign up. Y si yo le doy a private, si se fijan, no me abre y me manda directamente a loguearme. ¿Ok? Si ustedes no tienen cuenta todavía, o sea, cuenta de usuario, pueden hacer un sign up y utilizar una cuenta alterna para poderlo trabajar. Yo como ya creé uno, voy a conectarme con mi correo con el que lo creé. Y ya me dice de que estoy ingresando y ahora estoy en private, si se fijan, y me dice, hey, hello private. O sea, ya me deja entrar. ¿Cómo funciona esto? En este caso, ustedes van a poder ver que en AppJS incorporé un componente llamado private route. Este private route encapsula otro componente. ¿Y qué es lo que hace el private route? Algo bien simple, algo bien sencillo. Ese se encuentra aquí. Lo pueden copiar si quieren ahorita, les voy a dar 2 minutos. Ya vamos a explicar qué es lo que hace esto.
Por mientras van copiando, van a hablar que es anti-gravity. ¿Cómo así? Ah, ya de Google, creo. Que hizo Google hace poco. Sí, que ha hecho, que es anti-gravity. Un editor de texto. Es un editor, es un codificador, nada más que es el codificador que trae Google para utilizar sus modelos. Es muy bueno. Les pregunto por qué el Google Developer Group de Tegucigalpa, que es una asociación de gente de Google, organiza cada cierto tiempo varios eventos. Este viernes, si tienen chance, búsquenlo GDG Tegucigalpa. Hay un evento en donde van a mostrar cómo usar Antigravity. Es virtual, es gratuito. ¿Cuándo dijo? Dime. ¿Cómo es? Este viernes 31 de julio. Lo pueden buscar en Google como GDG Tegucigalpa. Les va a tirar a la lista de eventos y el evento es eh, Antigravity, en este caso. Se llama Mis primeros pasos con Antigravity, se llama el evento. Ya mandó Diego. Ok, listo. Aquí les explico. Primero, importamos dos elementos. Redirect to Signing es un componente que en sí no es una interfaz gráfica, sino que es un componente declarativo. Y ese componente lo que hace es redirigirme a otro elemento. Es como que si le hubiera dado clic al botón Sign In, lo mismo eso hace, el Redirect to Signing. Y mantiene ciertos componentes o ciertos datos del contexto como qué página estaba tratando de cargar. Por eso cuando sí logré loguearme, me redirigió nuevamente a la página que yo estaba queriendo cargar, que era el login. ¿Capiche? De login, el private. ¿Se entiende? Y este use out es algo que en React se le conoce como un hook. Este tipo de hook me permite tener acceso a propiedades específicas de la librería de Clerk. Cuando hicimos el signing, hay información que se guarda y yo puedo extraer. En este caso, yo puedo extraer una bandera booleana de ese hook que me dice si estoy logueado o no. Entonces, si no estoy logueado, prácticamente me dice, hey, lo siento mucho, tenés que loguearte primero. No te voy a dejar entrar. ¿Capicho? Y dos, si sí estoy logueado, voy a renderizar el elemento hijo, que es lo que viene en la parte de las páginas. En este caso, en AppJS, es lo que va a ver Hello Private, que es el componente que lo estoy metiendo ahí directamente. Ahí puede ser una página en específico. ¿Preguntas? No. Ok, a este private vamos a usar algo y vamos a tratar de conectarnos a algo llamado un API. ¿Saben qué es un API? Application Program Interface. Le iba a decir, más bien justo hoy estaba hablando con alguien de eso, pero no me tiene sentido que quiera decir interface, porque no es una interfaz, solo el dato. En sí, sí es una interfaz si hablamos en el concepto, su esencia como tal.
Por ejemplo, si yo le digo una USB-C, ¿qué es? Así en general, ¿Sí? ¿Qué es una USB-C? pues un cable que puede ser para varios usos. Tiene mil usos. Si vamos al concepto de esencia, el USB-C es una interfaz. Yo no puedo utilizar un USB-C para un puerto que espera una interfaz de un USB-A o un USB-B, ¿cierto? ¿Sí o no? Mm. En esencia, cuando hablamos de interfaces, interfaces son, pongámoslo en términos comunes, como un puerto. ¿Ok? Ese puerto tiene una forma específica en donde se conecta. Veamos los micrófonos tienen un churute ahí medio raro con unos cuantos pines gruesos y solo ese tipo de cable se puede conectar porque esa es la interfaz del micrófono. O los jacks de 35 milímetros o los jacks de 3.3 mm son de audio. Cuando vino Apple y sacó su Lightning, qué terrible fue para la comunidad. Cuando lanzó su bendito 32 pines, una cosa para los primeros iPhones, cosa horrible, y que por eso cayeron en un monopolio porque solo ellos podían generar ese tipo de interfaces. Entonces, las interfaces como esencia son puntos de acceso. ¿Sí me explico? Y He pensado así. para poder entrar a ese punto de acceso, hay que seguir ciertas reglas, ciertas estructuras, ciertos mecanismos. ¿Ok? Hay un estándar para cada puerta de acceso. Entonces, por eso es que le llamamos APIs y el patrón se llama API Gateway, o sea, una puerta de entrada. ¿Por qué una API? Porque es una interfaz que para poderlo utilizar y recibir los datos, yo tengo que enviarle una petición con una estructura específica. Si no, no me va a dejar entrar y no me va a devolver la data. Ahora ya tiene sentido por qué se llaman APIs. Para que la aplicación funcione. Entonces la interfaz de eso. Es correcto. Entonces, es simplemente una puerta de entrada. Inclusive nosotros hablamos de una API, pero por detrás de ese API pueden haber muchos programas, microservicios, base de datos directas, simplemente que están enmascarados por un endpoint. A eso se le llama el punto de salida, el endpoint, y la entrada. En este caso nos vamos a conectar a un API ya público. Creo que ustedes ya lo conocen. Pokémon API. Se llama Poke API. Ni porra, ya lo están queriendo confirmar. Ok, aquí les voy a enviar el enlace. Este uno es sencillo, es un get, es público, o sea que no hay que hacer muchas cosas. Lo único que tenemos que hacer es hacer una llamada para obtener los datos y concatenarle ciertos elementos en la URL y él me va a devolver resultados. Ok, vamos a ver si por aquí, sí, ya. Ok, entonces aquí me dice cuál es, me tira diferentes enlaces para poderlo extraer y me devuelve un JSON por completo. Entonces, vamos a empezar y voy a capturar esta URL y vamos a crear una página y la vamos a llamar Pokémon. Listo. Vamos a crear constant Pokémon list. No va a recibir parámetros. Export default Pokémon list. Y por el momento vamos a retornar algo sencillo. Section h2 Pokémon list from API para poderlo incorporar. Entonces, dentro de appjsx, vamos a cargar la página
import Pokémon list. El sign up page y el sign in ya no lo ocupamos porque ya lo reemplazamos por los propios de ¿cómo se llama? Eh, los propios elementos de Clerk. Entonces aquí en el private route lo vamos a cambiar por Pokémon y aquí vamos a poner Pokémon list, que es lo que se va a mandar a llamar. Si se fijan, está dentro de private route para hacerlo simple. Ahora vamos a ir al layout para cambiar este. Vamos a ponerle Pokémon y que vamos a poner Pokémon. Listo. ¿Preguntas? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese Pokémon list, como tal, yo necesito extraer la información. Tengo dos formas de hacerlos. Entonces, a mí me gusta hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva carpeta y todo lo que tiene que ver con elementos que son fuera de la aplicación, conectarme con una base de datos, conectarme con un API, eh, conectarme con un dispositivo que también se puede, lo hago dentro de un elemento services y voy a crear dentro de esos services el Poke API Service.js. ¿Por qué no JSX? Porque no vamos a renderizar nada. Aquí simplemente vamos a crear un hook que vamos a exportar. ¿Ok? Y en él vamos a exportar ciertas opciones o ciertos valores que vamos a utilizar. Perdón. Aquí vamos a usar unos hooks que son muy importantes. Aquí es import, perdón. Import use callback de React. Use effect que vamos a ocupar. Y use state. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a manejar la forma en cómo vamos a conectarnos a la base de datos. ¿Ok? Voy a crear una constante y vamos a pegar el elemento del API. Si ustedes se fijan, si yo solo le pongo Pokémon sin nada, le doy submit, me va a devolver cuántos hay y un resultado de 20 elementos. ¿Ok? Sin nada más. Y me permite extraer los siguientes utilizando el next y previous que me devuelve como nulo. ¿Ok? Entonces, vamos a venir y vamos a establecer ciertos métodos que me van a permitir manejar este hook de forma completa. Entonces, primero voy a crear un store o un lugar en donde lo voy a guardar. Pokémon's loaded. Set Pokémon's loaded. Use state. Y ese state lo vamos a usar como un objeto vacío cuando entre por primera vez. El use state es como mi memoria. ¿Queda claro? Ok. Vamos a crear una función constant. Get Pokémon list. Y ocupamos el pide el offset y el limit. Entonces vamos a poner un offset como variable que se va a hacer igual a 0 inicialmente y un limit
que va a ser igual a 20, que son los por defecto que maneja. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok. ¿Por qué usamos esto? Porque aquí vamos a crear entonces constant. Vamos a ponerle offset, set offset. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a venir y vamos a establecer los valores para que nos lo pueda mostrar en la página. ¿Ok? Y estos son elementos que van a cambiar y que cuando cambien, yo voy a ejecutar alguna acción utilizando el useEffect. El useEffect es un hook que se dispara cuando son cosas que yo no puedo controlar. ¿Qué son las cosas que yo no puedo controlar? Una llamada a una API, una consulta a una base de datos. Se sale de mi programa, estoy usando algo externo, ¿sí o no? Entonces, cuando yo estoy usando algo externo, por ejemplo, estoy utilizando también tratando de conectarme a un dispositivo de video del navegador. Eso es algo externo a mi programa. Entonces, para esos elementos yo los manejo con el useEffect, porque el useEffect va a ejecutar y va a esperar que suceda algo de esos elementos externos. Y se va a disparar siempre que cambie alguna de las propiedades que nosotros establecemos. En este caso, voy a hacer que cambie cuando cambie el offset o cambie el limit, con cualquiera de esos dos elementos. Y es la segunda función. Lo primero, entonces, aquí es donde vamos a empezar y vamos a trabajar con algo. Y vamos a ponerle aquí el status. Y aquí vamos a ponerle en idle al principio, que está sin moverse. ¿Ok? De esa forma yo puedo definir si está idle, entonces puedo mandar a usar mi buen fetch, que el fetch es un elemento interno, ¿ok? Ese fetch me va a devolver unas promesas que yo puedo trabajar y manejarlo. Entonces, permítanme un segundo. Vamos a ponerle que vamos a hacer un fetch a nuestro base API URL, ¿capiche? Y le vamos a concatenar estos valores. Bueno, ahí ocupamos Pokémon y el offset. Vamos a ponerle aquí que va a ser offset y el limit va a ser limit. Esto me va a devolver una promesa. Si eso es exitoso, entonces yo puedo decirle result que corra
un método llamado JSON y después la data que viene es lo que me devuelve toda esta estructura. Entonces, si viene esa data, yo puedo establecer, ok, new Pokémon. Voy a crear una copia. Assign. Ahorita, no, lo vamos a hacer simple. Lo vamos a hacer de un solo. Set Pokémon's loaded data. Ok. Y podemos hacer un catch donde está el rejection, que va a ser un reason. Y aquí solo establecemos set Pokémon loaded vacío. Y en este caso tenemos status. Vamos a agregar error. Set error. Vamos a definirlo como vacío. Y vamos a ponerle set error igual al error para saber si ya viene. Y también vamos a poner set status item. Aquí cuando lo mandamos, ponemos set status loading. Y esto es todo lo que ocupamos. O sea que esto se va a ejecutar cada vez que yo cambie uno de estos. Y me va a devolver Pokémon Loaded, me va a devolver, y todo eso yo lo voy a devolver. Y voy a devolver el set offset y el set limit del hook como un objeto. Entonces voy a hacer un return de ocupo Pokémon Loaded. Si lo queremos devolver en orden, no, hagámoslo con firma. Pokémon Loaded. Voy a devolver offset. Voy a devolver limit. Y voy a devolver el, en vez de set Pokémon list, set offset. Y vamos a devolver esa función. Y esa función lo que va a hacer es set offset, offset y set limit con el límite. Ok, ¿por qué queremos hacer todo esto? ¿Por qué todo este relajo? Y vamos a exportarlo. Queremos devolver todo esto así, porque eso es lo que me va a devolver y me va a permitir desde cualquier componente que yo quiera extraer la información del API. ¿Ok? Y poderlo extender de forma futura con algo. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Pokémon List. Vamos a venir y vamos a importarlo. Use Pokémon API. Bueno, esto va directo porque es un default. From. Esto lo dejamos en Services.
use Pokemon API, use Pokemon API, Pokemon list, use Pokemon API. Ok, y aquí es donde nosotros extraemos, así como hicimos el use effect y el use state, podemos extraer constant, abrimos llaves, from use Pokemon API y extraemos de ahí Pokémon loaded, extraemos el offset, el limit, extraemos el set offset and limit, que son los que establecemos. Ok, una vez que se ha cargado eso, vamos a venir y vamos a decirle, ¿saben qué? Vamos a venir y aquí determinamos primero si tenemos el estatus. No, me falta estatus. Status. Aquí lo podemos poner así. Status igual a eh, end. Y aquí, ahorita vamos a hacer algo feito. Vamos a poner un pre. Y aquí Pokémon loaded. Punto, hay un método llamado JSON.stringify que me permite imprimir el valor directamente. 1, 2. Ok, en formato de JSON, solo para poderlo ver. Entonces con esto, solamente con esto, pues va a cargar los primeros. Eso es lo que estoy esperando. Vamos a ver el guard. Vamos a buscar Pokémon. Pokémon list from API. No cargó nada. Vamos a ver. No errors. Network. Vamos a volverlo a cargar para ver. Y Pokémon Service devolvió valores. Sí están. Tengo algún error aquí en el status. Sí, aquí no lo cambié. Set status. Idle, otra vez. Esto vamos a poner después de la data. Vamos a cargarlo. Ujú. No le falta llamar estatus ahí donde dice. No sé, es que en teoría está.
Y cuando cambia offset y limit se tiene que disparar, o sea que cuando se setea en 0 y 0, ahí lo cambia, ahí lo corre. Ok, ahí está, y lo cargo 2 veces. Entonces sí está bien. Pero esto es lo que me tuvo que haber impreso con con el JSON Stringify. Sí, lo mandó a llamar. Pokémon Data Loader, ahí está. Pokémon Loader, ahí está bien. Yo decía ahí le dice constant donde manda a llamar, no hace falta estatus. Ah, no, perdón, aquí me faltó una empresa. Aquí. En donde dice constant, ¿en qué parte? Sí, Arriba, en Pokémon List, Ah, también. Gracias, estimado. Disculpe, no le capté lo que me quería decir. Sí, ahí está. Entonces ahí están todos los Pokémon. Mañana vamos a renderizar esto ya en forma de componentes para que vean, porque una de las cosas que si nos hace o tenemos que cuidar cuando hacemos este tipo de elementos es cuando mostramos la lista, tenemos que tener un key adecuado para ello. Entonces vamos a crear ese key adecuado para poder trabajar. puedes cargar la repo que a mí me hacían falta algunas cosas en la página, entonces no me terminó funcionando también. Ok, vamos recuerden que esto está en la rama dev, no en la rama main. ¿Capicho? Tienen que hacer un git checkout dev para poder extraer esto último, si no se quedaron atrás. Listo, quedó interesante ese hook. Así, con este servicio, es una forma simple, sencilla y directa de poder utilizar APIs. ¿Ok? El fetch es nativo, o sea que no tienen que instalar otra librería. Mucha gente instala Axios. Está bien, pero no es tan necesario. No necesitan el fetch. Ahora, si tiene una API muy compleja o no quieren estar haciendo todo esto por cada uno, hay una solución bien interesante bajo la especificación OpenAPI. La especificación OpenAPI es un archivo XML que describe el contrato para poder utilizar una serie de endpoints de un servicio. Entonces, hay una solución, y esto lo apuntan en algún lado para que lo tengan de referencia para un futuro. Se llama RTK Toolkit. Repito, RTK Toolkit. ¿Ok? El RTK Toolkit tiene un agregado que se llama el RTK Query, que es una librería que me encapsula o me deja declarar bajo semántica los endpoints y me genera automáticamente los hooks para poderlos utilizar. Ahora, lo interesante es que con la especificación de OpenAPI, ustedes pueden buscar el RTK Query Generator, que lee ese archivo de OpenAPI y les genera ya automáticamente toda la definición
para poder utilizar y solo usar los hooks. Y eso es algo que es muy, muy útil en una empresa en donde, miren, se los pongo así. De repente hoy me tiraron que los desarrolladores del backend levantaron 19 nuevos endpoints. Si yo pongo al desarrollador a hacer por cada endpoint un hook de estos, se va a tardar una semana más o menos. ¿Ok? Y dándole concentrado y dándole sin parar. Mientras que con solo una instrucción, sea del backend, tengo establecido como control de que tienen su Swagger Documentation, que es la forma de poder describir un Open API, y simplemente publican el nuevo Swagger. Esta gente de frontend viene y dice, ok, 19 APIs. Va, corremos un script que lo tenemos escrito, que agarra ese archivo Swagger, está hecho en OpenAPI, lo lee y me genera ya todos los hooks. Entonces no tengo que perder una semana, sino que correr un comando para actualizar. Entonces véanlo, es muy importante tenerlo en su toolkit de conocimiento porque si no, se van a estar un montón. Ahora, si son cosas sencillas y quieren probar un API específico, esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Capicho? Con esto terminamos el día de hoy. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Para retirarse, me escriben su número de cuenta al revés. Ya, feliz